¿Cuántos años llevas estudiando inglés? 2, 5, 10. Y todavía te bloqueas cuando un nativo te habla. No es tu culpa. No, es tu culpa. Y en este video te voy a demostrar exactamente por qué, con ciencia, no con frases motivacionales. Vamos a analizar los 5 métodos más famosos para aprender inglés, los que ves anunciados en todas partes, los que prometen resultados en 30 días, los que llevan años vendiéndose como soluciones mágicas. Y voy a darte un veredicto honesto de cada uno. Al final de este video vas a saber cuáles valen tu tiempo, cuáles son puro marketing y cuál es el sistema que combina todo de forma que realmente funciona. Una advertencia antes de empezar: esto no es un video de motivación. No te voy a decir que tú puedes. Te voy a explicar cómo funciona tu cerebro y qué métodos aprovechan eso y cuáles lo ignoran. Quédate hasta el bloque 3. Porque el método que casi nadie menciona es el que tiene más respaldo científico de todos. Y probablemente ya lo conoces, pero lo estás usando mal. Primero, necesito que entiendas por qué has fallado hasta ahora. Y cuando digo fallado, no me refiero a que seas torpe o que no tengas talento para los idiomas. Me refiero a que el sistema que usaste estaba diseñado para hacerte creer que aprendías, sin que realmente aprendieras. En 1885, un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus hizo algo que nadie había hecho antes. Se estudió a sí mismo, memorizando sílabas sin sentido durante meses, y midió cuánto recordaba con el paso del tiempo. Lo que descubrió se llama la curva del olvido. Y los números son brutales. A las 24 horas de estudiar algo nuevo, tu cerebro ya ha descartado el 70% de esa información. El 70%. En un solo día. A los 7 días, si no has repasado, el olvido supera el 80%. ¿Y qué hace el sistema educativo con esto? Nada. Te da una lista de 100 palabras el lunes, te examina el viernes y el siguiente lunes pasa a 100 palabras nuevas. Tu cerebro no es una hoja de cálculo donde los datos se guardan solos. Es más parecido a un jardín. Si no riegas las plantas en el momento adecuado, se secan. Pero hay un problema mayor que la curva del olvido. El sistema educativo te enseñó inglés como si fuera historia o geografía, como una asignatura de conocimiento. Memoriza estas reglas, aprende estas excepciones, resuelve este ejercicio escrito. Y el inglés no es eso. El inglés es un hábito motor, como andar en bicicleta, como tocar un instrumento. Nadie aprende a montar en bicicleta leyendo un manual de física sobre el equilibrio. En algún momento tienes que subirte y pedalear, y caerte, y volver a intentarlo. El problema de casi todos los métodos que existen en el mercado es que no entienden esto, o sí lo entienden, pero lo ocultan porque es más fácil vender una promesa simple que explicar cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿qué métodos hay? ¿Cuáles tienen base real? ¿Y cuáles son pura ilusión? Vamos a verlo uno por uno. El primer método es el más romántico de todos. Se vende así: aprende inglés como lo hacen los niños. Rodéate del idioma. Mira series, escucha música, vive en inglés. Suena bien, es intuitivo y tiene algo de verdad, pero también una trampa enorme que nadie te cuenta. La exposición constante al idioma tiene efectos reales. Tu oído se acostumbra al ritmo del inglés. Empiezas a anticipar patrones. Reconoces palabras antes de haberlas estudiado formalmente. Tu pronunciación mejora aunque no practiques activamente.
Esto está respaldado por décadas de investigación. El lingüista Stephen Krashen lo llamó adquisición natural, la forma en que el cerebro absorbe un idioma cuando está expuesto a él en contextos reales y comprensibles. La palabra clave ahí es comprensibles. Aquí está el problema que nadie te dice cuando te venden aprende como un niño. Un niño de 2 años pasa 16 horas diarias en inmersión total. No entiende el 80% de lo que oye, pero tiene años por delante para que ese porcentaje vaya subiendo poco a poco. Tú eres adulto. Tu cerebro ya pasó lo que los neurocientíficos llaman el período crítico de adquisición del lenguaje. Eso no significa que no puedas aprender, significa que no aprendes igual que un niño. Tu cerebro adulto necesita más estructura, más contexto explícito y más producción activa. La otra trampa. Puedes pasar 3 años viendo series en inglés y entender el 60%, pero seguir sin poder construir una frase cuando alguien te habla. Porque la comprensión pasiva y la producción activa son circuitos cerebrales distintos. Reconocer una palabra cuando la escuchas no es lo mismo que poder usarla cuando hablas. Krashen habla de input comprensible. La inmersión funciona bien cuando entiendes el 95% de lo que escuchas o lees. Si estás por debajo de ese umbral, el cerebro no adquiere, solo se cansa. ¿Cómo usar series correctamente entonces? Primero, elige algo de tu nivel o un poco por encima. No empieces con series de vocabulario avanzado si estás en nivel básico. Segundo, los primeros visionados con subtítulos en inglés, no en español. Así tu cerebro conecta el sonido con la palabra escrita. Tercero, cuando una escena te resulte clara, vuelve a verla sin subtítulos, solo audio. Eso sí es inmersión útil. Ver series en inglés con subtítulos en español mientras revisas el móvil no lo es. Veredicto del método 1. 3 estrellas de 5. Útil como herramienta de apoyo. Inútil como método único. Y completamente inútil si no entiendes lo que escuchas. El siguiente método es diferente. Tiene origen japonés, tiene nombre propio, y cuando lo haces bien, activa tu cerebro de una forma que ningún otro método consigue. Pero hay una versión correcta y una versión inútil, y casi todo el mundo hace la versión inútil. El shadowing. El método japonés. Se vende así. Imita a un nativo en voz alta y en 30 días hablarás como uno. Es verdad, casi, pero hay un matiz crucial. La técnica fue desarrollada por el profesor japonés Akira Kurosaki y popularizada por el investigador Alexander Argüelles. La idea es simple en teoría. Escuchas a un hablante nativo y repites en voz alta al mismo tiempo, como una sombra del sonido original. De ahí el nombre. No es traducir, no es entender primero y repetir después. Es simultáneo. Oyes y hablas al mismo tiempo. Cuando haces shadowing correctamente, tu cerebro hace varias cosas a la vez. Primero, procesa el audio a nivel fonético, los sonidos, el ritmo, la entonación. Segundo, activa las zonas motoras del lenguaje, la boca, la lengua, la laringe, en los patrones exactos del hablante nativo. Tercero, crea memoria muscular, no solo memorias cognitivas, memorias físicas. Las áreas de Broca y Wernicke, las dos regiones principales del lenguaje en el cerebro, se activan simultáneamente. Eso no pasa cuando lees gramática, no pasa cuando haces ejercicios escritos, solo pasa cuando produces lenguaje en voz alta en tiempo real.
Es como la diferencia entre ver un partido de fútbol y jugar uno. Tu cuerpo sabe la diferencia. Aquí está el error que comete casi todo el mundo con el shadowing. Repiten sonidos que no entienden. Como cantar una canción en un idioma que no conoces, puedes imitar los sonidos perfectamente sin que tu cerebro adquiera nada. El shadowing funciona cuando hay comprensión simultánea. Si el material está muy por encima de tu nivel, es un ejercicio de pronunciación vacío, útil quizás para el acento, inútil para la adquisición del idioma. La versión correcta del shadowing tiene 3 requisitos. 1. El material debe estar en tu nivel o un poco por encima. Entiendes al menos el 80% de lo que escuchas. 2. Antes de hacer shadowing, escuchas el fragmento sin repetir para familiarizarte con el contenido. 3. Repites en voz alta, no en tu cabeza. En voz alta, con toda la entonación, sin vergüenza. 30 días para hablar como un nativo. No, el shadowing es poderoso, pero requiere meses de práctica constante para transformar tu pronunciación de forma real. Lo que sí puede pasar en 30 días es que tu fluidez y tu confianza al hablar mejoren de forma notable. Eso es real. Hablar como un nativo en un mes no lo es. Veredicto del método 2. 5 estrellas. Uno de los métodos con más respaldo científico para desarrollar fluidez oral, pero necesita base previa, material adecuado al nivel y hacerse en voz alta. Sin esas 3 condiciones, es tiempo perdido. Ahora vamos al método que más se menciona, más se mal usa y que cuando se aplica bien, tiene el respaldo científico más sólido de todos los que vamos a ver hoy. Es el método protagonista de este video y probablemente ya lo conoces, pero lo que no sabes es por qué casi todo el mundo lo hace al revés. Este es el bloque más importante del video. Si solo te quedas con una cosa de todo lo que vamos a ver hoy, que sea esto. 2 conceptos, los 2 con décadas de investigación detrás, los 2 fáciles de entender. Y los 2 usados de forma incorrecta por el 90% de quienes estudian un idioma. Concepto 1. La repetición espaciada. ¿Recuerdas la curva del olvido que explicamos antes? Tu cerebro olvida el 70% en 24 horas. Ahora mira esto. Si repasas el material justo antes de olvidarlo, el cerebro lo recodifica como importante. Y la siguiente vez que necesites repasar, ese umbral de olvido se aleja más en el tiempo. Primera vez que estudias algo, repasa al día siguiente. Después del segundo repaso, vuelve a él en 3 días. Después del tercero, en 1 semana. Después del cuarto, en 2 semanas. Y así. No estás estudiando más. Estás estudiando en el momento preciso. Es la diferencia entre regar una planta cuando la tierra está seca y regarla cuando todavía está húmeda. En el primer caso, la planta crece. En el segundo, la ahogas o malgastas el agua. Esto es lo que hace el sistema de tarjetas de memoria bien diseñado. El algoritmo calcula por ti cuándo repasar cada elemento. Concepto 2. El recuerdo activo. Este es el que más se ignora y es el más poderoso. ¿Qué haces normalmente para estudiar? Lees tus apuntes, vuelves a leer el vocabulario, escuchas la lección otra vez. Eso se llama repaso pasivo y es casi inútil para la memoria a largo plazo. El repaso pasivo es como ver el gimnasio desde fuera. Sabes que existe, reconoces las máquinas, pero tus músculos no han hecho nada. El recuerdo activo es levantar pesas.
¿Qué significa en la práctica? Significa que en lugar de leer la respuesta, te obligas a recordarla antes de verla. Cubres la palabra en inglés y tratas de producirla. Escuchas el audio y antes de ver el texto, intentas decirlo. Cierras el libro y te preguntas a ti mismo qué acabas de leer. ¿Por qué funciona esto tan bien? Porque cada vez que tu cerebro recupera una información desde cero, la conexión neuronal se fortalece. No es metáfora. Es literalmente cómo funciona el hipocampo, la parte del cerebro que gestiona la memoria a largo plazo. Cuando simplemente relees algo, el hipocampo recibe la información ya procesada. Fácil, sin esfuerzo, y por eso no la consolida. Cuando te esfuerzas por recordar algo que no tienes delante, el hipocampo trabaja. Y ese trabajo es exactamente lo que graba la información de forma duradera. Ahora, el error de la mayoría de las apps. La mayoría de los ejercicios de este tipo de aplicaciones son de reconocimiento. Te muestran 4 opciones y tienes que elegir la correcta. Tu cerebro reconoce la respuesta, no la produce. Reconocer una palabra y producirla son circuitos diferentes. Puedes pasar un año en esas apps y tener un vocabulario receptivo de 1000 palabras que reconoces cuando las ves, pero un vocabulario productivo de 200, las que usas cuando hablas. Para hablar en inglés necesitas vocabulario productivo, y eso solo se entrena con recuerdo activo real, ocultar la respuesta y obligar al cerebro a producirla. ¿Cómo hacer bien las tarjetas de memoria? 3 reglas. 1. Siempre incluye la palabra en contexto, no sola. No solo la palabra aislada con su traducción, sino la palabra dentro de una frase real. Tu cerebro recuerda mejor en contexto que en aislamiento. 2. Cuando repases, di la respuesta en voz alta. No la pienses, no la escribas. Dila, porque lo que necesitas es producción oral y los músculos del habla necesitan el mismo entrenamiento que cualquier otro músculo. 3. Crea una imagen mental con cada palabra nueva. El cerebro recuerda imágenes con más eficiencia que palabras abstractas. Si estudias una palabra nueva, no la asocies solo a la traducción. Cierra los ojos y crea una imagen concreta y personal. Eso queda. Veredicto del método 3, 5 estrellas. El método con mayor respaldo científico para la retención de vocabulario y estructuras. Pero hay que hacerlo bien, en contexto, con producción oral y con el sistema de espaciado correcto. Sin esas condiciones, es otra forma de repaso pasivo disfrazado. Hay un cuarto método que parece demasiado simple para funcionar. Fue diseñado originalmente para enseñar física, no idiomas, pero cuando lo adaptas al inglés, resuelve el problema que ninguno de los otros 3 resuelve: el bloqueo al hablar. Ese momento en que sabes inglés, pero en cuanto tienes que usarlo, la mente se queda en blanco. Richard Feynman fue uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Premio Nobel, profesor legendario, y tenía una forma de estudiar que nadie le había enseñado. La había desarrollado él mismo. La idea es esta. Si no puedes explicar algo en palabras simples, es que todavía no lo entiendes de verdad. Cuando intentas explicar algo, tu cerebro identifica los huecos en tu conocimiento, lo que creías que sabías, pero en realidad no sabías. Y esos huecos son exactamente lo que necesitas trabajar. ¿Cómo aplicar esto al inglés? No se trata de explicar física en inglés, se trata de algo mucho más sencillo y más poderoso. Habla en inglés sobre lo que ya sabes decir. No intentes construir frases perfectas. No busques las palabras exactas. Habla sobre tu día, sobre lo que desayunaste, sobre lo que hiciste ayer, usando solo el vocabulario que tienes en este momento.
Esto parece trivial, pero resuelve el problema más común y más costoso del aprendizaje de idiomas, el perfeccionismo paralizante. La mayoría de adultos que estudian inglés tienen esta trampa mental. Voy a hablar cuando sepa suficiente. Esperan el momento en que se sientan listos, y ese momento nunca llega, porque hablar no es la recompensa al final del proceso. Hablar es el proceso. Stephen Krashen habló de input comprensible. Hay un concepto complementario que introdujo la lingüista Meryl Swain, el output comprensible. Cuando produces lenguaje, cuando hablas o escribes, el cerebro hace algo diferente a cuando recibe. Identifica activamente los huecos entre lo que quieres decir y lo que puedes decir. Y ese proceso de identificación es lo que dispara la adquisición. Dicho en simple, cuando escuchas o lees, tu cerebro recibe. Cuando hablas, tu cerebro busca. Y esa búsqueda activa es lo que acelera el aprendizaje. Este es el ejercicio concreto. Lo llamo el monólogo de 2 minutos. Y es el más infravalorado de todo lo que vamos a mencionar hoy. Cada día, grábate hablando en inglés durante 2 minutos, sin guión, sin preparación, sin parar a buscar palabras en el diccionario. Habla sobre lo que hiciste hoy, sobre algo que leíste, sobre una opinión que tienes. Si no encuentras una palabra, rodéala. Describe la idea con las palabras que tienes. Eso es exactamente lo que hacen los hablantes fluidos cuando se quedan sin vocabulario. Al cabo de una semana, escucha las grabaciones. Vas a notar los patrones. Las mismas estructuras que evitas, las mismas palabras que te faltan. Eso es tu lista de trabajo real, no la del libro de texto. La grabación tiene otro efecto psicológico importante. Escucharte a ti mismo en inglés rompe la barrera mental entre yo, que estudio inglés, y yo que hablo inglés. Son la misma persona. Y cuanto antes lo integres, más rápido avanzas. Veredicto del método 4. 4 estrellas. Subestimado. Transformador para el bloqueo oral y gratuito. La única razón por la que no tiene 5 es que necesita combinarse con input real para funcionar. No puede ser tu único método. Pero si tienes miedo a hablar en inglés, este ejercicio es el primero que deberías añadir a tu rutina. Y ahora llegamos al quinto método, el que más dinero genera, el que más promesas hace y el que más opiniones divide. Apps, cursos intensivos, inglés mientras duermes, programas de 21 días. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Duolingo, Babbel, Busuu, cursos de 21 días, inglés subliminal mientras duermes, programas de aceleración neurológica. El mercado de aplicaciones y cursos de idiomas mueve miles de millones al año. No hay humo sin fuego, pero tampoco hay que tragarse todo lo que venden. Vamos por partes. Lo bueno de las aplicaciones de idiomas, estas herramientas tienen algo que ningún otro método garantiza de forma tan directa: la constancia del hábito. Sus sistemas de racha diaria, puntos, ligas y notificaciones están diseñados para que vuelvas cada día. Y en el aprendizaje de idiomas, la consistencia diaria supera a la intensidad esporádica. 10 minutos cada día durante un año valen más que 5 horas un sábado al mes. Además, para construir vocabulario básico en los primeros 3 meses, estas apps son perfectamente competentes. Te dan una base. No te llevan a la fluidez, pero te dan una base. Lo que no funciona. El problema de casi todas las apps es que están diseñadas para entretenerte, no para hacerte fluido. El reconocimiento fácil, los pequeños logros, las animaciones, todo eso libera dopamina y te hace sentir que progresas. Y progresas, pero hasta cierto punto.
Como ya vimos antes, los ejercicios de reconocimiento no desarrollan producción oral. Y sin producción oral no hay fluidez. Los cursos intensivos de 21 días son otro caso interesante. ¿Pueden ser útiles? Sí, para crearte una estructura temporal, motivarte y darte un punto de partida sistemático. ¿Pueden hacerte fluido en 21 días? No, el idioma no se instala en semanas. Punto. El inglés subliminal mientras duermes. No. No hay ningún estudio serio que respalde la adquisición del lenguaje durante el sueño. El cerebro dormido consolida lo que ya aprendió durante el día. No aprende información nueva. Si alguien te vende esto, te está vendiendo ilusión. Literalmente. La trampa real no es la AP. La trampa es creer que la app es suficiente. Una buena app no puede reemplazar al shadowing, ni a las tarjetas de memoria con recuerdo activo, ni a hablar con personas reales o grabarte. Es una herramienta dentro de un sistema. No es el sistema. Veredicto del método 5. 2 estrellas si la usas como solución única. 3 estrellas si la usas como lo que es. Un complemento para mantener el hábito diario y repasar vocabulario básico. Ni más ni menos. Bien, hemos analizado los 5 métodos. Tienes los veredictos. Pero ahora viene lo más importante y lo más práctico. Porque saber cuál método funciona y cuál no funciona no sirve de nada si no tienes un sistema concreto. Y eso es exactamente lo que te voy a dar ahora. Todo lo que hemos visto hoy lleva a una conclusión que debería ser obvia, pero que el marketing de los idiomas lleva décadas ocultando deliberadamente. No existe un método único que funcione para todo. El cerebro necesita input comprensible, necesita producción oral, necesita recuerdo activo en los momentos precisos, necesita automatismo físico. Son procesos distintos y necesitan herramientas distintas. Lo bueno es que todo eso junto, hecho bien, cabe en menos de 1 hora al día. Pilar 1. Comprensión. 20 minutos al día. Inmersión selectiva y activa. Una serie, un podcast, un video en la plataforma que prefieras, en tu nivel o un poco por encima. Con subtítulos en inglés la primera vez, sin subtítulos la segunda. No es entretenimiento pasivo, es trabajo. Estás entrenando tu oído y ampliando tu capacidad de comprensión oral. Pilar 2. Vocabulario. 10 minutos al día. Tarjetas de memoria con repetición espaciada y recuerdo activo. Nunca solo reconocimiento. Siempre producción oral. Cubre la respuesta. Di la palabra en voz alta antes de verla. 10 minutos diarios con este sistema equivalen a más de 60 horas de práctica efectiva al año. No es exageración, es matemática de la memoria. Pilar 3. Producción oral. 5 minutos al día. El monólogo de 2 minutos grabado, sin preparación, sin parar, sin perfeccionismo. Los otros 3 minutos. Revisa brevemente una grabación de la semana anterior. Identifica un patrón que quieras mejorar, solo uno, y trabájalo en la próxima sesión de shadowing. Pilar 4. Automatismo. 15 minutos al día. Shadowing. Material de tu nivel, en voz alta, con comprensión simultánea. Repite la entonación, el ritmo, el volumen, no solo las palabras. Este pilar es el que transforma tu inglés de correcto pero forzado a fluido y natural. Es el entrenamiento muscular del idioma. El total, 50 minutos al día.
50 minutos. Menos de lo que muchas personas pasan viendo vídeos cortos en el móvil. Y con una diferencia fundamental. Al cabo de 12 meses de este sistema, tu inglés es irreconocible comparado con el de hoy. No en 21 días, en 12 meses, con constancia. La regla de oro es esta: la consistencia supera siempre a la intensidad. 50 minutos cada día durante 365 días es 182 horas de práctica efectiva al año. 5 horas los sábados durante 48 sábados son más horas en total, pero sin la consolidación diaria que el cerebro necesita para construir automatismos. El primer sistema gana, siempre. Bien, hagamos un repaso rápido de lo que vimos hoy. Inmersión total, 3 de 5. Útil como complemento, insuficiente como método único. Shadowing, 5 de 5. Poderoso, respaldado por la ciencia, pero necesita base y material adecuado. Repetición espaciada con recuerdo activo, 5 de 5. El método protagonista, el más ignorado, el más efectivo para vocabulario duradero. Técnica Feynman aplicada al inglés, 4 de 5. El antídoto contra el bloqueo oral, gratuito y transformador. Apps y cursos intensivos, 3 de 5 cuando se usan bien. 1 de 5 cuando se usan como solución única. Y el sistema que combina los 4 pilares: 20 minutos de inmersión activa, 10 de tarjetas con recuerdo oral, 5 de monólogo grabado y 15 de shadowing. 50 minutos, cada día. Quiero pedirte algo antes de que cierres este video. Escribe en los comentarios cuál de estos 5 métodos has estado usando hasta ahora y si alguna vez lo combinaste con alguno de los otros. Una frase es suficiente, pero ese comentario me ayuda a entender qué necesita la gente que ve este canal. Y si este análisis te ha resultado útil, compártelo con alguien que lleve años intentando aprender inglés sin avanzar. Hay mucha gente atrapada en ese ciclo, y la mayoría no lo está haciendo mal por falta de esfuerzo. Lo están haciendo mal porque nadie les explicó cómo funciona el cerebro. El próximo vídeo va a ser práctico al 100%. Cómo hacer shadowing correctamente, paso a paso, con los errores que comete la mayoría y cómo evitarlos. Si quieres verlo cuando salga, suscríbete. Publico cada semana, sin relleno, sin promesas vacías. Hasta la próxima.